Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Michis, Chismes, Cosas y más. Hoy continuaremos leyendo la segunda parte del relato de Karina Yapor de su libro Revelaciones. Les recordamos que esta es una historia intensa, que incluye situaciones difíciles que Karina ha decidido compartir en su obra. El contenido de hoy es sensible, donde se menciona violencia y experiencias grupales, por lo que les recomendamos discreción al escuchar. Recordemos que estamos explorando las vivencias que Karina Yapor plasmó en su libro, y lo hacemos con respeto hacia su historia y su valentía al contarla. Sergio se presentó la mañana siguiente y me mandó a llamar. Yo no podía ni levantar la mirada porque me sentía muy mal, pero él actuó como si nada hubiera pasado y estuvo más amable que nunca. Pensé que todo había sido un momento de confusión en él, y por mi propia estabilidad emocional no quise darle más vueltas al asunto. Katia me dijo que me alistara y me maquillara porque acompañaría a Sergio a un lugar. Me trajo un cambio de ropa y cosméticos. Más tarde me avisó que afuera estaba Sergio y que subiera a la parte delantera del coche. Llegamos al restaurante Las Mañanitas y ya estando ahí, empezó a conversar conmigo como un buen amigo. Poco a poco me tranquilicé, en especial cuando trajeron la comida, ya que me sentía bastante débil por la mala alimentación a la que estaba sometida. Sergio me hacía comentarios tiernos y simpáticos, como tratando de que yo olvidara la terrible escena en su recámara. El 19 de noviembre, Mari me llevó nuevamente a la habitación de Sergio. Este cerró la puerta y comenzó a acariciar mis patitas. Fue todo tan confuso que no recuerdo cómo, pero a la mañana siguiente desperté en su casa, sin ropa y tapada con una sábana. Y él, como para que no me asustara, me dijo que muy temprano Gloria entró al cuarto sin tocar y que le dio mucho gusto vernos dormir juntos. Yo no sabía cómo reaccionar. Más tarde, cuando vi a Gloria, me dijo que me felicitaba por empezar a ponerme las pilas, que estaba feliz porque no veía a Sergio tan contento en mucho tiempo y que ahora sí le estaba demostrando que era su amiga. Yo me sentía absolutamente confundida, pues no comprendía lo que estaba pasando. Gloria me aconsejaba que me acercara a Sergio y le dijera que quería hablar con él, pero como yo me sentía insegura y temerosa, me negué. Este tipo de reacción provocó su enojo en varias ocasiones, hasta que me advirtió que si no lo hacía, no volvería a hablar conmigo. Gloria seguía yendo a verme con regularidad. Cuando platicábamos de los varios intentos íntimos que Sergio había tenido conmigo, me decía que porque era así con él, que por favor no lo lastimara, que hablara abiertamente con ella y le confiara mis sentimientos. Y yo, obvio, le contestaba que no quería tener con él ni con nadie, dado que no estaba en edad para ello ni me llamaba la atención. Por el contrario, me producía asco el solo pensarlo. Ante estos argumentos, su respuesta era: no seas india. Alegaba que pensaba así porque Chihuahua era un pueblo. Ella me hacía creer que todos los hombres eran unos mediocres, excepto Sergio, que él era lo máximo, que no tenía idea de lo tierno y maravilloso que era, que estaba solo y necesitaba a alguien que lo cuidara y lo valorara, y que mejor que yo, alguien joven que podía darle mucho y era una amiga en la cual ella depositaba toda su confianza y un largo etcétera. Cuando no accedía a sus acercamientos, me aislaban por varios días, me dejaban sin comer, me debilitaban con fuertes sesiones de ejercicio y ni siquiera podía hablar con Gloria o Mari, pues se encontraban muy molestos por mi actitud hacia Sergio. Para comunicarme con mi familia era necesario que me dieran permiso y no podía platicar con nadie, solo él me escuchaba. Sin embargo, había momentos en que consideraba a Sergio un gran hombre, un amigo, y llegó a inspirarme seguridad. Tal era mi confusión. La confusión propia de una niña de 12 años que recibe una cantidad de estímulos mayor a la que puede manejar su criterio. Gloria y Mari siempre me hablaban de Sergio. La primera insistía en que era lindo y noble, que lo habían herido y que necesitaba una niña que lo cuidara, que lo amara, y ella deseaba que fuera yo. Mari me preguntaba si ya había tenido completa con él y agregaba que si no era así, que no fuera tonta, que no tenía nada malo. Gloria me contaba que Sergio sentía que yo no quería estar con él ni tener relaciones con él. De una cosa estaba segura: yo no quería tener relaciones sexuales con Sergio. En una ocasión que puedo calificar como tenebrosa, al concluir la presentación de Gloria en el Auditorio Nacional, fuimos a cenar a una taquería. A Sergio no le gustó la comida y estaba como enojado. Mientras cenábamos, Claudia le volvió a decir mentiras sobre mí. Según ella, durante el show estuve mirando al señor Nicolás Mateos, jefe del equipo de seguridad. A causa de esa gran mentira, se molestó conmigo y desde mi llegada a la habitación del hotel me dejó incomunicada. No podía hablar prácticamente con nadie. Me sentía muy mal y aunque lloraba, nadie me hacía caso. Ese año por primera vez no estuve con mi familia en Navidad ni Año Nuevo. A pesar de tener un problema con Sergio, me permitió cenar con ellos en Navidad, pero no era lo mismo. Extrañaba mi casa, donde siempre lo festejábamos en grande. Estaba consciente de que si lo comentaba, podría molestarse conmigo.
Después de varios días, la disciplina era cada vez más dura y Sergio, más estricto que nunca, me dijo que sacara una pieza Feelings. El primer día me indicó que me dedicaría a tocar el piano y que al rato me llamaría para comer. En enero de 1995 viví el día más horrible de mi existencia, peor que todos los anteriores. Me sentía muy mal, no tenía con quién hablar y obviamente mucho menos podía contarle nada de eso a mis padres. Era impensable y a la vez imposible, ni siquiera sabía, era algo tan inmoral, ¿cómo podría decírselos? Según dije, había aprendido a ver a Sergio como un amigo y a tenerle cariño. Lo que me pasó era insoportable. Tuve mi primera relación y fue con él. Me era imposible asimilarlo. No entendía cómo pudo pasar. Cuando él empezó a tocar y a quitármela, quedé totalmente petrificada, en shock. Sentía que el cuerpo me hormigueaba. No podía moverme ni hablar. Mi corazón parecía haber caído hasta mis pies y cuando Sergio por fin logró pene, fue la cosa más horrible y asquerosa que jamás hubiera imaginado. Sufrí un gran dolor físico y emocional. Eso era lo que Gloria y Mari describían como maravilloso y como la semilla del amor. A mí no me lo pareció en absoluto. Siempre después de tener un problema con Sergio, Mari me dijo que le escribiera para disculparme. En otras ocasiones, ella y Gloria me habían aconsejado que le mandara cartas a él para darle ánimos y para hacerlo sentir bien, pues había sufrido mucho y necesitaba percibir que en realidad existían personas buenas. Hice la carta y antes de firmarla, le aseguré que lo quería mucho, para que viera que sí había gente que lo apreciaba. Aquella vez Mari regresó horas más tarde con la carta y me dijo que Sergio estaba muy molesto, que las cosas no eran como yo quería y que era una estúpida por escribirle antes de la firma te quiero mucho y no te amo, como a él le complace. A partir de ese momento me propuse terminar mis cartas con ese mensaje. Otra noche Claudia me llevó al cuarto de Sergio. Esperé. Al entrar me insultó como nunca lo había hecho. Me dijo que no me burlara de él, que si él me daba instrucciones de que montara una canción tenía que hacerlo en el tiempo exacto que él me señalara. Si quería ir a mi casa, antes tendría que cuadrarme y hacer las cosas que él deseaba. Yo temblaba de terror. Sergio, enfurecido, me preguntó por qué estaba ahí y qué era lo que quería. Me autorizó a hablar y le contesté que deseaba demostrarle que podía hacer bien las cosas y arreglar los problemas. Mi cuerpo seguía temblando. Deseaba que todo se terminara, que se solucionara, pero no sabía cómo. Anhelaba irme, pero no podía decírselo. Si me amas o me quieres mucho, debes saber lo que realmente es amar o querer mucho y no seguir comportándote como una niñita, fueron sus palabras. Caminando de un lado a otro y sin dejar de mirarme, me dijo que había otra persona que en verdad lo amaba y que sabía que él salía conmigo, pero que, dado el amor que le tenía, eso no le importaba. Yo debía aceptar que él tuviera relaciones con otra persona, pues así le demostraría que lo amaba en realidad. Yo no lo podía creer. Cuando terminó, le pedí perdón. Él encendió la televisión y me permitió ir al baño. Al mirarme al espejo, descubrí que mi espalda estaba totalmente marcada por el cable. Luego, volví a la alacena. Nunca podré olvidar ese momento. Recuerdo que cuando se presentaba alguna dificultad con Sergio, también tenía que escribir otro tipo de carta, en el que debía poner cosas como: perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Por favor, si quieres a golpes o como tú lo desees, por favor, yo soy tuya, me puedes hacer lo que quieras y destrozarme, pero no quiero verte enojado, por favor, sé que yo tengo la culpa de todo, yo soy una tonta y deseo resolver las cosas, por favor. Todas le escribíamos estas cartas, era una especie de reglamento. Aunque entonces mi vida había comenzado a parecerme un infierno, lo peor era que, según yo, no había manera de escapar. Sergio me mantenía vigilada y cualquier error que cometiera, aun cuando él no estuviera presente, era reportado por la que me estuviera observando. Una vez, Sergio nos castigó a Marlene, Claudia y a mí. Primero, entró Marlene a su cuarto y escuchaba el horrible sonido del cable al chocar con su piel. Después entró Claudia y sucedió lo mismo. Para mí, era una verdadera tortura anticipar lo que sabía me iba a suceder. Al concluir, regresaron Marlene y Claudia y empezamos a tener relaciones. Todas esas experiencias han sido traumáticas. Cuando estaba ahí me daban ganas de vomitar. La primera vez que participé en una relación grupal en la que estuvieron presentes Claudia, Natalie, Wendy y Edith fue en la Casa Rosa. En ciertas ocasiones me parecía que Gloria tampoco era muy feliz. Un día, por ejemplo, salió de la recámara de Sergio, se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me pidió que le prometiera que nunca haría lo mismo que ella. Como estaba castigada y no podía hablar con nadie, apenas pude asentir. Con el tiempo y conociendo a Sergio, comprendí que ella le había dicho que se quería ir, que no soportaba más. Varias veces los vi o escuché discutir. Gloria solo lloraba sin decir nada, mientras él le gritaba todo el tiempo. Un día acompañé a Sergio y a Gloria a la Ciudad de México a una comida con un señor que creo que era vicepresidente de Televicine. También vino con nosotras Sofía. Antes de llegar me ordenaron que dijera que era prima de Gloria y Sofía mi hermanita. No debía mirar a ningún hombre ni hablar con nadie, a menos que alguien se dirigiera hacia mí. De regreso en Cuernavaca pasó algo terrible que nunca había visto.
Sergio le dio un golpe a Sofía con puñetazos en la cara y en el cuerpo. Cada vez que ella caía, él le ordenaba que se levantara para poder volverla a agredir. Cuando Sergio reaccionó y se dio cuenta de que yo estaba presente, se tranquilizó. Me dijo que no me asustara, que todo era por el bien de la niña. En un día importante para mí, debuté como la tecladista del grupo de Gloria Trevi. Mi primera presentación fue el Día del Niño. Durante varias semanas me trasladé con Katia a la casa de José María Iglesias en la capital. Ahí estudiamos y ensayamos las canciones de Gloria. Antes de una presentación que tendríamos en la feria de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Sergio me ordenó que desarmara un piano blanco en 10 minutos, pero el tiempo se cumplió y no podía sacar los tornillos porque estaban gastados. Katia me dijo que no llorara porque ahí estaba Liliana Soledad Regueiro, quien era nueva en el grupo y no debía darse cuenta de lo que pasaba. Más tarde, Sergio entró al cuarto y me dijo que cuando alguien me diera una instrucción, debía seguirla en el momento. Días después volví a la Casa Rosa para una sesión de fotografías en traje de baño que nos tomó Sergio. Marlene maquilló las marcas de los golpes en mi cuerpo para disimularlo ante la cámara. Ignoraba para qué eran las fotos. También estuvo posando una chica nueva de nombre Guadalupe Carrasco. Era la primera vez que la veía, pero a mí lo único que me importaba era saber cuándo vería a mis papás. Cuando me dijeron que iba a ir a mi casa, que por fin vería a mis padres, casi me moría de la emoción. Pensé que podría intentar contarles algo de lo que me pasaba, pero sería difícil porque Mari iría conmigo. Iba con la orden de no separarse de mí por ningún motivo. En la tarde del 25 de noviembre del 95 llegamos a mi casa. Pese a la alegría que sentí al ver a mis padres, sufrí por no poder contarles nada. Me invadía el miedo porque Mari estaba siempre conmigo. Además sabía que la salud de mi madre no era buena. Antes de viajar, Sergio me puso a estudiar mucho para que mis papás creyeran que realmente tomaba clases todos los días como a ellos les decían. A mi llegada de Chihuahua tuve un fuerte problema con Sergio. Se enojó en serio porque traje conmigo cosas de mi casa y me quitaron todo. La Navidad y el Año Nuevo fueron como cualquier otro día, al igual que mi cumpleaños. En Navidad estuve sola estudiando en la casa. Otra de esas ocasiones que quisiera algún día poder olvidar es cuando al estar estudiando en la casa de la esquina llegó Sergio y me ordenó bañarme porque me iba a castigar. Eso significaba que después del castigo tendría relaciones sexuales con él y con las muchachas que él decidiera. Lo único que pensaba en ese instante era que se llevara a cabo el castigo lo más rápido posible para ya no sentir ese tremendo miedo. En marzo de 96, Gloria se presentó en el Auditorio Nacional y anunció que esos serían sus últimos conciertos porque Sergio Andrade, su representante, se encontraba gravemente enfermo de cáncer e incluso estaba internado en Estados Unidos. Y fue así que el 2 de abril nos trasladamos de Cuernavaca a la Playa Blanca en Zihuatanejo. Los primeros días después de nuestra llegada, Sergio nos ordenó a Marlene y a mí que limpiáramos a la perfección el cuarto de servicio y que laváramos incluso las paredes y el piso con jabón. Fueron unos días muy pesados, pues en un principio el lugar estaba hecho un asco. Y así fue que un día Sergio me dijo que a partir de ese momento estudiara el piano sin parar hasta nuevo aviso.